Muy buenas tardes, América Latina. Les doy la más cordial bienvenida en el nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas al segundo ciclo de conferencias que dictamos este año 2021, empezando hoy con la primera charla a cargo de Gerardo Castiglione, todo un experto en orquídeas. Gerardo Castiglione es de nacionalidad venezolana, viviendo en Venezuela, Mérida. Es ingeniero civil, es cultivador de orquídeas por más de 35 años, es miembro de la Sociedad Merideña de Orquidología en Mérida y es presidente de la Federación Venezolana de Orquidología. Es un honor grande tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes los dejo con Gerardo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, ya noches para los que viven en algunos otros sitios. Ante todo, mi agradecimiento al Club Peruano de Orquídeas por esta deferencia que han tenido conmigo de permitirme compartirles algo de mis conocimientos. Y agradecer a ustedes su presencia y espero que la charla les sea de utilidad. Vamos a hacer la charla lo más fluida posible. Susi, si alguien tiene por allí alguna pregunta que tú vayas viendo en el chat y que sea pertinente en cualquier momento, pues de verdad que con mucho gusto se puede contestar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra charla de hoy. Voy a compartir acá la pantalla. Nuestra charla de hoy se trata sobre cultivo de cattleyas. Aquí está, ¿lo ven? ¿Sí? Perfecto. Bien. Las catleyas realmente siguen siendo las grandes protagonistas y las reinas dentro del mundo de las orquídeas. Es la flor que cualquier persona pone en su mente cuando alguien menciona la palabra orquídea, y es la flor que ha despertado durante varios siglos y últimamente la pasión, el amor y un gran cúmulo de sentimientos hermosos en buena parte de las personas, ¿no? Sobre todo en los caballeros que son cultivadores y las damas, por supuesto, y pues, ¿para qué hablar de alguna dama o de cualquier dama hermosa que reciba una orquídea? Pues yo creo que tiene que sentirse halagada en cualquier momento, ¿no? Bien, para cultivar catleyas, nosotros tenemos que comenzar por entenderlas, así como podemos trabajar o cultivar cualquier otro tipo de plantas ornamentales y de orquídeas en este caso. Tenemos que estar conscientes de que las catleyas son plantas que tienen unas estructuras que llamamos pseudobulbos, que ellas las usan para almacenar agua y nutrientes en determinados periodos de sequía. Entonces, como primer frente de ataque en el cultivo de ellas, tenemos que entender que las catleyas usan esos pseudobulbos para nutrirse y para mantenerse hidratadas en épocas de sequía, y por eso es que las catleyas viven en general en zonas donde tenemos marcadas diferencias climáticas entre los meses secos y los meses húmedos. Y por eso también tenemos que entender que ellas gustan de que su sustrato esté secado entre riegos. Eso nos ayuda principalmente a dos cosas: a que el sustrato se mantenga sano, el sustrato dure más tiempo porque no va a estar mojado permanentemente, y eso va a redundar en un mayor control fitosanitario, porque en un sustrato seco hay mayor dificultad para la entrada de organismos patógenos a nuestras plantas. No debemos nunca eliminar los bulbos. El bulbo viejo que termina su función en la planta, él mismo se va a poner marrón, se va a deteriorar y eventualmente se va a caer, pero mientras el bulbo esté verde, hay que dejarlo tranquilo porque va a ser un almacén de nutrientes de la planta, pues total que no hay que tocarlo. Bien,
Adicional a eso, cuando nosotros cultivamos nuestras catleyas, tenemos que estar muy pendientes a 4 factores principales climáticos que debemos manejar. Esos factores que nosotros debemos tener en cuenta pueden ser y pueden hacer la diferencia entre un cultivo exitoso y un cultivo que no lo es. El primero de ellos es la luz. Las orquídeas son, como todos sabemos, son amantes de la luz. Ellas en su gran mayoría crecen en las ramas de los árboles de forma epífita o de forma rupícola en las hojas, en las rocas, y allí ellas tratan de acercarse y de estar lo más en contacto posible con la luz del sol. Ya vamos a ver por qué les gusta tanto la luz del sol a las orquídeas y en particular a las catleyas. Una catleya que está cultivada en condiciones ideales debe tener más o menos el color de esa planta que ustedes ven allí. Debe ser un color verde pálido, tratando de irse hacia el amarillo, sin llegar a ser amarillas, por supuesto. La condición de una orquídea que se pone amarilla es aquella que está recibiendo demasiada luz. Pero dicen los entendidos que la mejor cantidad de luz que puede recibir una catleya es aquella que le da justo antes de que la planta se queme. No vamos a llegar a esos extremos, pero sí vamos a darle a nuestras catleyas un porcentaje de sombra cercano entre el 50 y el 65%. Eso lo vamos a lograr con una sombra de un árbol que no sea muy frondoso, ¿verdad? Que deje pasar la luz durante buena parte del día, ¿sí? O para los que tenemos un poquito más de plantas, pues tenemos un orquidiario o un invernadero que tenga una cubierta de polisombra, no sé cómo la llaman ustedes, sarán, polisombra, que garantice que la luz del sol va a pasar tamizada hasta donde están nuestras plantas. Estas fotos que vemos aquí son 2 partes de mi orquidiario. Como les dije, lo tengo en el patio trasero. Y pues he echado mano de todos los espacios posibles porque a pesar de que uno quisiera, pues uno siempre tiene más plantas de las que debiera tener. Pero bueno, eso yo creo que es un mal de todos nosotros. Hablando de luz, quiero que vean esta foto y quiero que empiecen a interpretar la forma que tienen las plantas de comunicarse con nosotros. Esta es una parte de mi orquidiario y si ustedes se dan cuenta, las plantas que están hacia el frente, más cerca de nosotros, tienen un color verde claro. No así las plantas que se ven allá al fondo pegadas de la pared, ¿sí? Eso, ellas presentan un verde más oscuro y no es porque en el momento de la foto quedaron con menos luz, sino simplemente ellas tienen un color un poquito más oscura porque ellas reciben menos luz que las del lado de afuera. Ellas, primero, las del lado de afuera reciben la luz de la mañana, que se filtra antes de que el sarán la cubra, y las del lado de atrás, que están pegadas de la pared, no reciben la luz del final de la tarde. Entonces esas plantas simplemente reciben un poquito menos de luz que las de adelante y lo reflejan inmediatamente en el color de las hojas. No quiere decir que las plantas que están atrás tengan deficiencia de luz, sino que simplemente reciben un poco menos y pues lo reflejan en el color de las hojas. Entonces, cuando nosotros cultivamos catleyas, en mi caso particular, yo coloco en la parte alta del orquidiario las plantas que ustedes ven allí colgadas, aquellas especies que necesitan más luz o que gustan de más luz. En mi caso particular, prácticamente todas las plantas que están colgando son catleyas ludemanianas y algunas bifoliadas. Adicionalmente, pues las enciclias y las schomburgias y este tipo de plantas que necesitan más luz, pero en cuanto a lo que nosotros nos queremos referir en esta charla, a las catleyas,
las que están arriba son básicamente luz de mañana y bifoliadas. Y las que están en los mesones son todas las demás. Las plantas que están colgando, por supuesto, le dan un poquito más de sombra a las de abajo. Pero como acá en Venezuela tenemos una muy buena cantidad de sol durante todo el año, pues eso no me preocupa y me permite tener las plantas colgando y otras debajo en los mesones. Condición ideal de cultivo, no tener plantas colgando, por supuesto, pero yo debí echar mano de ese recurso porque pues tengo más plantas de las que debería, y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues tengo que tener unas colgando y ellas se comportan muy bien, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera decir algo, sí? No. No. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que queremos trabajar con la luz. En los países de clima templado, en donde las horas de luz se reducen drásticamente en los meses de invierno, pues lo ideal es ayudar a las catleyas con un poquito de luz adicional, tanto para lograr mayor intensidad lumínica durante el día como para alargar un poquito más las horas de luz en la tarde-noche, ¿verdad? Pero eso ya depende de las condiciones particulares de cada uno de ustedes. Los que están en Argentina y en esos países que están más hacia el sur, pues sí creo que deben ayudar un poquito a las catleyas. No sé cómo se comportan los demás géneros, pero las catleyas sí agradecen mayor cantidad de luz. Pero es cuestión de probar, ¿no? Ok. El segundo factor que debemos manejar es la temperatura. Y las catleyas, al igual que la gran mayoría de las orquídeas, son bastante tolerantes a diferentes condiciones de temperatura. Pero lo que sí ellas agradecen realmente es una diferencia o un gradiente de temperatura entre el día y la noche lo más amplio posible. Nosotros en Venezuela tenemos prácticamente de entre 10 y 12 grados de diferencia entre la temperatura de la madrugada y la temperatura del mediodía. Esto les encanta a las catleyas y creo que a la mayoría de las orquídeas. Nosotros manejamos temperaturas diurnas de 22 a 32 grados y temperaturas nocturnas de 14 a 20 grados. En aquellas zonas donde la diferencia es muy poca, igualmente se pueden cultivar catleyas, pero van a tener algún número de especies y de híbridos que les van a florecer de forma muy errática. Sobre todo el grupo de catleyas que necesitan de una diferencia notable de temperatura entre los meses de verano y los meses de invierno. Por ejemplo, Cattleya mosia, que es la flor nacional de Venezuela, no va a florecer nunca o lo va a hacer de forma muy errática si la temperatura del mes de diciembre y enero no baja respecto a la del mes de agosto por lo menos 3 o 4 grados. Si nosotros cultivamos Cattleya mosia en tierra caliente, donde la temperatura es permanente de 28, 30 grados y nunca baja de 22, 23 grados en la noche, la Cattleya mosia nunca va a florecer. Y eso le pasa a otro número de catleyas. Entonces, muchas veces cuando ustedes tienen alguna catleya que no les florece, el factor puede ser o bien deficiencia de luz, porque las catleyas con poca luz no florecen, o el gradiente de temperatura entre el mes más frío y el mes más caliente es muy poca. Entonces ellas tampoco van a florecer de manera adecuada. Entonces ya saben que tienen que manejar la luz la luz y la temperatura para que ellas hagan todo su trabajo fisiológico allí para que puedan florecer de forma adecuada. Entonces, importante para las catleyas, para la gran mayoría de ellas, diferencia apreciable entre los meses cálidos
y los meses fríos. Y fíjense que no es tanto así, porque en Venezuela esa diferencia puede ser de apenas 2 o 3 grados, pero ellas lo notan y se dan cuenta. Y eso es lo que ellas agradecen. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con la humedad y la ventilación. ¿Por qué las coloco juntas? Porque simplemente la humedad y la ventilación están estrechamente relacionadas. Nosotros sabemos que la humedad y la ventilación son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que cuanto mayor ventilación tiene un sitio, suele tener menor humedad. ¿Por qué? Porque el viento deshidrata las plantas. El viento se lleva la humedad y deshidrata las plantas. ¿Ok? Entonces nosotros debemos mantener nuestras plantas en un sitio donde la humedad ambiental sea siempre cercana al 60%. Podemos hablar de 60, 70, 80%. Algunas bifoliadas agradecen 90 o 95% de humedad, pero en general, con una humedad del 60%, estamos bastante bien. El tema de la humedad es complicado porque la humedad muchas veces no se siente. En zonas frescas, sobre todo, no tenemos, digamos, manera de medir la humedad, a no ser que contemos con un higrómetro, por supuesto, que es el aparatito que nos mide la humedad. Pero para la persona que no usa higrómetro o que no tiene acceso a un higrómetro, pues le resulta difícil saber qué humedad maneja en un determinado momento. Y el tema de la humedad es complicado para mucha gente porque la humedad no necesariamente está ligada a la cantidad de agua que nosotros le apliquemos a nuestras orquídeas en forma de riego. Si nosotros tenemos las plantas en un sitio con suelo de cemento, donde no hay ninguna estructura, ninguna planta debajo de las orquídeas que generen humedad, nosotros podemos regar a las 8 de la mañana y vamos a mantener una humedad relativamente alta hasta las 9:30, 10 de la mañana, y cuando el sol empieza a calentar, ese suelo se va a secar completamente y la humedad simplemente va a bajar al 30, 20 o 10%. Y nosotros no nos damos cuenta y vamos a estar tranquilos y felices porque ya regamos en la mañana y resulta que no sirve. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mantener la humedad como debe ser? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos la humedad sumamente baja en el sitio donde cultivamos nuestras orquídeas? En primer lugar, vamos a trabajar o debemos trabajar con un sustrato de grano pequeño. Me atrevo a mencionar algunos, no sé qué sustratos manejen ustedes en sus países, pero, por ejemplo, empezando por el que nos genera mayor humedad, el Sphagnum o el musgo Sphagnum, pues. Más humedad que el Sphagnum, creo yo que difícilmente consigamos algún tipo de sustrato. Inclusive debemos trabajarlo con cuidado, sobre todo aquellas personas que no cultivan bajo plástico, y en zonas donde llueve mucho, el musgo suele mantenerse muy mojado y eso puede ser perjudicial. Pero bueno, el musgo Sphagnum podemos trabajar con fibra de coco, como la que vemos allí en la foto, o cualquier tipo de sustrato que retenga suficiente humedad y que aunque permita el paso del aire a través de sus granos, sea lo suficientemente pequeño para que la humedad se mantenga durante bastante tiempo. Entonces puede ser, por ejemplo, pino pátula, que lo usan mucho en Colombia, por ejemplo. Pino pátula de grano fino, de grano pequeño. Puede ser carbón, simplemente carbón picado bastante menudo. Y bueno, pues por allí nos vamos y empezamos a
probar y por el método del ensayo y el error, pues empezamos a trabajar nuestras plantas y vamos viendo qué sustrato es el que más nos conviene. Luego, cuando la humedad es muy baja, simplemente los que gustan de sembrar en maceta o en pote, utilizan potes de plástico. El pote de plástico mantiene la humedad mejor que las macetas de arcilla, ¿sí? También, ya hablando de manera macro en nuestro orquidiario, fíjense lo que ustedes ven allí. Yo tengo gran cantidad de plantas de ese tipo, no sé cómo se llaman, si alguien sabe que me lo diga, porque nunca he sabido cómo se llaman esas plantitas. Yo les digo malangas, pero en realidad no sé si estoy errado. Ese tipo de plantas conservan mucho la humedad, gustan mucho de la humedad y la conservan. Entonces, la humedad que esas plantitas tienen va a estar evaporando durante todo el día y le va a crear a nuestras plantas un microclima donde la humedad va a ser un poquito más alta. ¿Sí lo ven? Perfecto. También fíjense que el suelo de mi orquidiario es de piedra picada. La piedra picada también conserva más la humedad y nosotros podemos, cuando la humedad baja mucho, nosotros simplemente podemos regar las plantitas que están en el piso y regar picada, y eso le va a dar bastante humedad a nuestras orquídeas que están sembradas en la parte de arriba. ¿Sí? Otro truco que uno usa es construir barreras de viento. En este caso es, yo coloco barba de viejo o barba de palo colgando en los mesones de manera de que me corten el viento que pasa por debajo de los mesones. Y eso me aumenta un poquitín la humedad. ¿Sí? Son mañas de viejo que uno tiene. O simplemente cuando una planta gusta de una humedad ambiental alta, pues uno cubre la maceta y cubre las raíces que están colgando simplemente con barba de viejo, y esto le encanta a muchas catleyas, sobre todo a las bifoliadas, como Cattleya metistoglosa, Cattleya tigrina, Cattleya gutata, que gustan de que la humedad en sus rizomas sea alta, ¿sí? Esto les va de maravilla, les encanta y las plantas crecen sumamente sanas y felices. Bien. Ahora bien, por el contrario, ¿qué hacemos nosotros si la humedad ambiental de nuestra zona es sumamente elevada? Para los que viven en Lima, por ejemplo, ¿qué hacemos si la humedad ambiental es muy alta? Simplemente empezamos por trabajar en un sustrato de grano grande y que no guarde humedad o que guarde muy poca humedad. Fíjense, ese pote, la Cattleya está sembrada simplemente en piedra picada, ¿ok? Y la planta, miren la belleza de raíces que está produciendo, y la planta está túrgida, está sana, los bulbos están abultados y la planta está perfectamente, ¿no? Ahorita les quiero decir que hubo un bajón de luz. Total que si por alguna causa ven que me voy, me esperan unos 2 o 3 minutos que enciendo la planta eléctrica y continuamos. Acá eso es el pan nuestro de cada día. Pero bueno, esta foto es tomada en el orquidiario de Roberto Quevedo, en su casa cerca de Lima, y él está usando con mucho éxito el cultivo en piedra picada. Yo ¿sí? ¿Me oyen? Sí, sí, todo bien. Bien. La piedra picada yo la conocía desde hace mucho tiempo en Dendrobium, lo usan con mucho éxito, pero en piedra picada, en Cattleyas nunca lo había usado, nunca sabía que se hubiese usado, y cuando estuve en Lima en el 2019 en casa de Roberto lo vi y me encantó. Es un cultivo que se da muy sano porque la piedra es un medio inerte, lo único que hay que estarla fertilizando con
con mucha frecuencia para que las plantitas estén felices porque la piedra no le aporta nutrientes, ¿verdad? Pero entonces fíjense, sustrato de grano grande y que no guarde humedad cuando tenemos mucha humedad ambiental. También optamos por sembrar en macetas de arcilla. La maceta de arcilla se seca más rápido y nos permite que la humedad se vaya lo más pronto posible. Podemos también sembrar en cestas, bien sea cestas de madera o cestas de metal, o simplemente colocamos nuestra planta en una plancha. En este caso, al lado derecho, vemos una plancha de raíz de lecho arborescente. Nosotros usamos aquí en Venezuela mucho la raíz de lecho arborescente, porque lamentablemente no contamos con otras alternativas que sean viables. Nosotros no conseguimos pinopátula y bueno, tenemos muchas limitaciones, entonces seguimos usando raíz de lecho. Gerardo, ¿sí? Tenemos la identificación de estas plantitas debajo de la mesa que se llaman Signonium, de Sonia Remedi, te dio el nombre. Ajá. Alevis Díaz dice, en República Dominicana utilizamos piedra picada y he aprendido de mala manera todo lo que usted acaba de explicar sobre viento y humedad. Un abrazo. Muy bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, me alegro que les esté sirviendo esto entonces. Cuando hay mucha humedad, también la mayoría de las catleyas se pueden sembrar en un tronquito de madera rugosa. Nosotros usamos el totumo, no sé qué nombre científico tenga. Usamos también el vero. El vero es uno de los árboles cuyas flores son amarillas y los árboles se visten de amarillo completamente en la época de floración, como el araguaney, que es el árbol nacional de Venezuela, ¿sí? Ese tipo de árboles, o simplemente el corcho, la madera de corcho, que eso sí se usa en muchos países, les encanta la madera de corcho. Y cuando la humedad ambiental es alta, pues simplemente pueden sembrar en una tabla de madera. Fíjense cómo está esta cattleya ludemaniana feliz, floreciendo en una plancha de madera que no aporta nada de humedad y la planta está feliz. ¿Por qué? Porque está tomando del ambiente toda la humedad que necesita. Un caso extremo es el que tenemos aquí. La plantita está haciendo raíces y está feliz creciendo en una placa de arcilla, sin ningún tipo de sustrato. Y miren qué bella va esa planta con esas raíces. Entonces, debemos aprender a manejar nuestras plantas. Muchas veces, como dijeron hace un segundo, aprendemos con ensayo y error de mala manera. Y lo maravilloso del mundo de las orquídeas es que yo puedo tener éxito con una forma de cultivar y mi vecino de al lado no. Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula secreta, sino que simplemente tenemos que aprender a interpretar lo que nuestras plantas nos están diciendo. ¿Sí? Fíjense esta planta, el musgo verde se genera cuando hay muchísima humedad ambiental o cuando hay excesos de riego. Y esa condición es absolutamente perniciosa para las plantas. ¿Por qué? Porque el musgo deja entrar el agua al sustrato, pero luego no deja que el agua se evapore. Y entonces esa agua en ese sustrato durante mucho tiempo lo que va a generar es un caldo de cultivo espectacular para el ataque de los hongos y las bacterias. Esta plantita que está aquí ha logrado sobrevivir y está sana y hermosa simplemente porque está viviendo de las raíces que tiene por fuera del pote. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo ella en ese momento? Epa, miren, yo el sustrato que tengo en el pote me está ahogando y yo necesito que mis raíces respiren y vean la luz. ¿Sí? Y en ese momento, pues la planta está relativamente tranquila porque sus raíces nuevas están al aire. ¿Bien?
Ok. Riego y calidad de agua. El riego debe hacerse de esa manera que lo están viendo allí. Una llovizna suave que moje completamente la planta y el sustrato. No sirve regar con un atomizador y simplemente mojar las hojas. Hay que regar la planta completamente. Una cosa es regar la planta y otra cosa es nebulizar para aumentar la humedad ambiental. No les hablé hace rato de las nebulizaciones porque ya es un tema un poquito más técnico, más complicado y que bueno, el que quiera pues podemos hablar de eso, pero creo que en esta charla no tenía sentido, ¿verdad? Pero bueno, el riego debe aplicarse de esa manera, de forma copiosa, en forma de llovizna suave, pero lo importante es que la planta se moje completamente. El agua que nosotros vamos a aplicar a nuestras orquídeas debe tener un pH ligeramente ácido, entre 5.5 y 7, que es el neutro. Ellas agradecen ese tipo de aguas. Las aguas alcalinas por encima de 7 terminan siendo tóxicas para las plantas y las aguas de mayor acidez o cercanas a 0 pues son corrosivas y fomentan el deterioro muy rápido del sustrato. ¿Ok? Y la dureza del agua, que es la cantidad de sales disueltas que esa agua tiene en un determinado momento, principalmente carbonato de calcio y carbonato de magnesio, debe estar por debajo de los 200 partes por millón. Esto lo podemos medir con un aparatico que pues, no está al alcance de la mayoría de las personas, es un aparato técnico. Pero si ustedes quieren saber si su agua es dura o no, simplemente fíjense en los bordes de los potes de arcilla o los potes de plástico. Cuando el agua es muy dura, acumulan un sarro blanco en los bordes. Esa es la sal, esas son las sales de carbonato de calcio que se depositan allí y con el tiempo pues se van acumulando y se van acumulando y sabemos que nuestra agua es dañina y es tóxica para las plantas porque esos depósitos de calcio nos lo están indicando. ¿Bien? Ok, las aguas blandas son ideales y lo mejor para las plantas es que la dureza deba o esté por debajo de 20 o 30 partes por millón. Esas aguas son ideales para las plantas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de fertilización. Nosotros debemos alimentar nuestras plantas, pero vamos a hablar primero de qué es lo que comen nuestras plantas. Nuestras plantas se alimentan, tienen diferentes fuentes de alimentación. Hay personas que me dicen, mire, pero yo cultivo las orquídeas y yo nunca fertilizo y mis plantas están sanas. Sí, sí, ok, está bien. Ya les voy a explicar por qué. Cerca del 90% de lo que las plantas comen es luz solar, simplemente, ¿verdad? Porque a través de la luz ellas, con el mecanismo fotosintético, ellas producen su propio alimento. Entonces ellas comen luz solar y comen carbono disuelto en el CO2 del aire y que asimilan a través del agua de lluvia. Estos dos componentes, la luz del sol y el carbono, constituyen más del 90% del alimento que nuestras plantas consumen. Por eso es que muchas personas dicen, yo no fertilizo y mis plantas están bien. Sí, porque de alguna u otra manera, los componentes que vamos a ver ahorita, ellas los obtienen en mayor o en menor manera de la descomposición del sustrato donde ellas están sembradas.
Entonces, nosotros tenemos que suplirles los macroelementos que son nitrógeno, fósforo, potasio, y estoy incluyendo el calcio, que es muy importante y que prácticamente muy poca gente lo usa. Esos son los macronutrientes. Y adicionalmente tenemos que suplir a nuestras plantas con cantidades muy, muy chiquititas de los micronutrientes que son hierro, zinc, cobre, manganeso, magnesio, boro, molibdeno, azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, la mayoría de las marcas comerciales de fertilizantes químicos traen los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, y traen los micronutrientes asociados. Ahora bien, ¿cada cuánto debemos nosotros fertilizar nuestras plantas? ¿Cuál es la condición ideal en la cual nosotros vamos a fertilizar nuestras plantas? ¿Cuál creen ustedes? A ver, si alguien se anima y me dice, mire, yo creo que nosotros debemos fertilizar de esta manera o cada cuánto. A ver. Alguien que pregunte o alguien que se anime. Una vez, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez cada 15 días. Ajá. Ok. Hola, buenas Bien. tardes. Oscar Vera de Perú. Buenas tardes. Yo creo que es solo cuando la planta está en crecimiento. Ajá. Cada vez que se riega en microdosis. Ajá. Esa me gustó mucho. Esa me gustó mucho. Hola, lo ideal sería cada 2 o 3 riegos. Ajá. Y dependiendo de qué etapa está, si está en crecimiento o está para floración. Ok, bueno, vamos a ver. La condición ideal de fertilización de nuestras plantas es aplicar fertilizante en todos los riegos. Pero, siempre hay un pero, como eso es engorroso, trabajoso y tedioso en muchos casos, pues la receta nos dice que nosotros vamos a aplicar fertilizante una vez a la semana. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de aplicar fertilizante en muy, muy, muy bajas dosis, todos los riegos, eso es una maravilla. Eso es la panacea. Eso es una maravilla. Pero, como les digo, es complicado. Hay que preparar todo el tiempo, tener un tanque con el fertilizante. Bueno, es complicado. Entonces, la gente le dice a usted, prepare fertilizante y aplíquelo en uno de los riegos a la semana. Ahora bien, si usted en uno de los riegos a la semana aplica, por ejemplo, 2 gramos por litro del producto X que usted usa, y usted quiere hacerlo en todos los riegos, que son, por ejemplo, 3 riegos a la semana, usted divide la cantidad que va a aplicar esa semana, la divide entre 3. Y esa es la que va a aplicar en cada riego semanal, en cada riego a las plantas, ¿sí? ¿Qué fertilizante vamos a usar? ¿Ok? Perdón, ¿y por qué digo esto? Porque ¿qué resulta más conveniente para nosotros? ¿Comer todos los días o comer cada 15 días? Yo creo que si comemos todos los días estamos más contentos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, me van a matar los que venden fertilizantes, pero no me queda otra. Yo aplico un buen fertilizante químico de nitrógeno, fósforo y potasio más micros y utilizo siempre una fórmula balanceada. ¿Qué significa una fórmula balanceada? Es aquella que tiene la misma cantidad o muy cercana cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio. ¿Por qué? Porque las orquídeas asimilan los nutrientes de forma homeopática, o sea, ellas comen en muy, muy pequeñas dosis.
Entonces, cuando un fertilizante es balanceado, por ejemplo, un triple 15 o un triple 20 o un triple 10 o el que nosotros tengamos a la mano, ellas van a tomar lo que necesitan, simplemente. Las plantas chicas van a tomar el nitrógeno que necesitan y van a desechar o pueden desechar en mayor parte los demás. Las plantas que van a florecer, pues simplemente van a absorber más potasio, y las plantas que necesitan fortalecerse pues van a absorber un poquito más de fósforo. Entonces ellas van a tomar el nutriente que necesitan con esa fórmula balanceada. No nos volvamos locos comprando que si fertilizantes de crecimiento, que si fertilizantes de floración, que si fertilizantes de crecimiento, porque tenemos que descomplicarnos la vida, creo yo. A mí, yo uso un solo tipo de fertilizante y con ese me ha ido muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, lo que yo sí hago es que la semana 1 aplico el fertilizante químico de nitrógeno, fósforo y potasio más micros. La semana 2 aplico calcio más boro, solo, porque el calcio y el boro hay que aplicarlos solo. ¿Sí? La semana 3 vuelvo a aplicar el NPK y la semana 4 repito el calcio más boro. O sea, lo que hago es alternar calcio con NPK. ¿Por qué calcio? Porque el calcio es el elemento que le genera fortaleza a los tejidos, y adicionalmente a eso, el calcio es un elemento que no se trasloca dentro de la planta. Entonces tenemos que aplicarlo con frecuencia. ¿Qué significa eso? Que el calcio, una vez que se fija en una parte de la planta no lo puede usar y llevarlo a otros sitios donde lo necesite, sino que él donde se fijó, allí se quedó. No es como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que la planta puede hacer con ellos lo que le venga en gana. El calcio no. Entonces el calcio tenemos que aplicarlo con regularidad. ¿Y por qué con boro? Porque el boro es el vehículo, es el que permite que el calcio se fije en los tejidos. ¿Bien? Ok. Cualquier pregunta. Gerardo, Adelante. ¿puede usar cáscara de huevo molido? El problema de la cáscara de huevo es que tenemos que molerlo tanto para llevarlo a tamaño microscópico, de manera que la planta lo pueda asimilar, porque pedazos de calcio disueltos, o sea, colocados en el sustrato, va a ser tanto tiempo lo que esa sustancia va a necesitar para degradarse, que la planta realmente no lo va a utilizar. Entonces tenemos que molerlo lo más que podamos para llevarlo a un tamaño en que esa degradación sea lo más pronta y lo más rápida posible. Pero realmente... ¿Perdón? Casi que licuado. Eso es correcto. Entonces, como el sustrato que nosotros usamos en nuestras catleyas debe ser un sustrato abierto, poroso y permeable, esa cáscara de huevo va a terminar en el suelo antes de que nuestras plantas la puedan asimilar. Entonces, no le coloquen huevo molido a las catleyas, sobre todo, porque no tiene sentido. No así a los pafios, que agradecen suelos ricos en calcio, porque el sustrato en el que nosotros cultivamos los pafios pues es un sustrato mucho más cerrado, mucho más húmedo, y la cascarita de huevo puede permanecer algún tiempo más allí y de repente puede ser que algo se aproveche, pero realmente no. Si quieren aportar algo de calcio que no venga de la parte química, digámoslo así, busquen lo que estábamos hablando hace un rato, perdón, esto que usan para ponerle a los pericos, que ya se me olvidó cómo es que se llama, el hueso de jibia, ¿sí? El hueso de jibia se raya con un cuchillo y sus particulitas son bastante más finas que lo que nosotros podamos lograr triturando una cáscara de huevo. ¿Tienes una pregunta de Oliver?
Pregunta, ¿qué opinión tiene de los fertilizantes orgánicos como el de té de plátano, agua de arroz, lentejas, etcétera? Aportan nutrientes, pero terminan siendo caldo de cultivo para los hongos cuando se degradan y se pudren, se empichan, ¿sí? Entonces no me gusta, no los uso y no los recomiendo. Sí recomiendo el humus líquido de lombriz, siempre y cuando provenga de una fuente sumamente confiable. Y recuerden que el humus líquido de calidad debe ser absolutamente inoloro. En este caso pueden aplicar o pueden alternar el NPK, lo pueden alternar con humus líquido de lombriz a razón de 10 centímetros cúbicos por litro de agua. Funciona muy, muy bien, aporta muchos nutrientes. Hay otra ¿Sí? pregunta. ¿Recomiendan usar guano de caballo diluido en agua? ¿Qué opinas sobre este tema? No. Interesante, porque en algunas partes de Colombia, sobre todo donde cultivan Cattleya barsevixi, muchas personas cultivan las barsevixis sobre una teja y simplemente colocan boñiga de caballo como sustrato. Y boñiga de caballo, la cual la dejan secar unos pocos días y luego se la pegan a las raíces y uno ve aquellas hermosuras de Cattleya barsevixi cultivadas en boñiga. Boñiga es excremento de caballo, ¿sí? En boñiga de caballo y bueno, una maravilla, pero lamentablemente como cualquier derivado biológico, pues tiende a deteriorarse muy rápido y a ser caldo de cultivo para el ataque de los hongos y las bacterias, pues. Entonces no lo recomiendo, no lo recomiendo. ¿Qué microfertilizante se recomienda? ¿Alguna marca en especial? Nosotros en Venezuela hemos aprendido a echar mano del que consigamos, porque realmente aquí es una proeza ir al comercio y conseguir 2 veces el mismo. Entonces, realmente no. Simplemente lo que tienen que tener en cuenta es que el fertilizante provenga de una casa reconocida, de una marca reconocida, y depende mucho de lo que se consiga en los diferentes países, pues. Lo que sí, por ejemplo, recomiendo, en el caso de que se pueda, es, para darles un dato, ¿no? Los fertilizantes que vienen en polvo y ustedes consiguen en dosificación, por ejemplo, a triple 15, eso significa que ese producto en polvo tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio, lo que suma a 45%. Y el 55% restante son sales inertes. Inertes entre comillas, porque puede haber carbonato de calcio, puede haber carbonato de magnesio, pueden haber otro tipo de sales que lo que van a hacer simplemente es incrementar la dureza del agua que nosotros le estamos aportando a las plantas. Eso no pasa cuando el producto viene líquido y simplemente usted compra un triple 15 líquido y es 45% de fertilizante y el otro 55% es agua, que no le va a hacer daño a nuestras plantas. Entonces, prefiero los productos líquidos a los secos, a los en polvo, pero realmente no me molesta para nada usar en polvo o usar líquido. Realmente, pues cualquiera de los dos va bien y funciona, ¿sí? ¿Recomiendas emulsión de pescado? No. Habría que usarla en una dilución muy baja por el mismo tema de que puede atraer bacterias y hongos, ¿no? Cualquier producto biológico cuando se degrada es el caldo de cultivo para las bacterias y los hongos. Entonces, no
Yo no lo recomiendo. Bueno, yo no lo uso, no es que no lo recomiendo, sino que no lo uso. Lo mismo valdría entonces para guano de murciélago líquido también. Sí, vale igual, vale lo mismo. Sí. Fertilizantes de lenta liberación como Osmocote. Sí, son una maravilla cuando a uno se le dificulta fertilizar con regularidad. Sí, funcionan bastante bien. Algas. El tema con el fertilizante de liberación lenta es que el sustrato debe ser lo suficientemente fino como para que las bolitas del fertilizante no se vayan al fondo del pote y se laven, ¿sí? Y eso no siempre es posible cuando trabajamos en zonas de alta humedad donde necesitamos usar sustratos abiertos, ¿sí? Entonces, puede que funcione, puede que no. Pueden usar estas cestitas que venden para colocar los mocotes y que lo atrapan y simplemente pues allí sí funciona bastante bien, pero colocarlo en el sustrato puede resultar una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Las algas, ¿qué opinas de las algas? Sí, las algas funcionan bastante bien. De hecho, una buena cantidad de marcas comerciales están adicionando kelp a sus formulaciones. Desde el Super Fry para arriba hay una buena cantidad de casas comerciales que están trabajando con algas. Sí, funciona. ¿Ha usado tierra diatomea? No. La tierra diatomea tal vez funcione para plantas de tipo terrestre, porque la tierra diatomea pues es muy fina y para catleyas no creo que funcione, se lavaría muy rápido, ¿no? ¿Por qué dejan de crecer las raíces del nuevo bulbo? Ya vamos para allá. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Ok. ¿Sí? Ok. Ok, ¿puede usar Super Thrive como vitamina concentrada? Sí, pueden usarlo. Okay. Pueden usarlo siempre y cuando sean muy comedidos con la dosis. Acuérdense que el Super Thrive es una bomba de hormonas, entre otras cosas. Y muchas personas creen que en el caso de las orquídeas más es lo mejor. Resulta que no. El Super Thrive viene formulado para usar 1 gota por galón de agua. Hay gente que de manera muy alegre usa o recomienda hasta 1 cc por litro de agua, lo cual puede generar en muchos casos mutaciones o alteraciones o intoxicaciones en las plantas. Entonces hay que ser muy comedido con eso. Okay. El Super Thrive se usa cuando, por ejemplo, queremos recuperar una planta que está muy estresada. Ahí sí podemos preparar una planta con una dilución de 1 cc por litro de agua de Super Thrive y con eso manejamos la plantita. Pero para el cultivo común, no. 1 gota por litro, 1 vez al mes y vamos bien. Hay una pregunta, ¿por qué sale poca floración? Las floraciones deficientes vienen de dos factores. Falta de luz, ¿sí? Básicamente, falta de luz. Ya se me escapó la otra. Tengo un lapsus mentis. Falta de luz y lo que hablé hace un rato, en aquellas zonas donde el gradiente térmico es muy bajo, la floración suele ser errática, las plantas pueden florecer en épocas que no les corresponden y la floración pues no es de calidad. Pero básicamente falta de luz. Indudablemente cuando una planta está bien alimentada, la floración va a ser mayor y de mejor calidad. Pero realmente no es tanto por eso una floración deficiente. No les estoy diciendo o alentándolos a que no fertilicen, porque de verdad que las plantas agradecen realmente la fertilización,
pero básicamente es falta de luz, falta de intensidad lumínica y o falta de horas de luz al día. Eso es muy típico, la gente que cultiva en interiores, cerca de una ventana, ese tipo de cosas donde la catleya no recibe suficiente luz. ¿Ok? ¿Algo más? No, yo creo que la siguiente tú vas a hablar de, en caso de pudriciones, ¿qué producto usas? Sí. ¿Vas a hablar Bueno, todavía de esto? Ok, en esta charla no tengo nada preparado sobre control fitosanitario, porque esa es una charla que se llevaría mucho tiempo, pero queda abierta la posibilidad a que en una próxima oportunidad trabajemos ese tema, tanto el tema de las enfermedades como el tema de las plagas, que es muy importante y a mucha gente preocupa, ¿no? Pero en esta charla básicamente no, porque tendríamos que extendernos demasiado, porque el tema ese de las plagas es intenso y muy amplio, y pues la cosa se puede extender mucho, ¿no? Bien. Okay. Sobre esto tenemos un artículo en nuestra página web de Gerardo Castiglione. Busquen en Club Peruano de Orquídeas y busquen los artículos, y ahí está un artículo sobre plagas de Gerardo y otro sobre enfermedades. Perfecto. Buscarlo. Y bueno, de más está decirles que, bueno, lean los artículos y cualquier duda que les surja, pues yo estoy a la orden para aclarar dudas y colaborar en lo que pueda. Al terminar la charla vamos a ver cómo pueden hacer para contactarme, ¿no? Ok, seguimos entonces. Yep. Bien. Ahora viene un tema escabroso y complicado, que es el repoteo. ¿A qué llamamos nosotros repoteo? A cambiar las plantas de pote. Nosotros a las macetas les decimos potes. Entonces el repoteo es simplemente cambiar la planta de una maceta a otra. Y el tema del repoteo es horrible, porque cuando se tienen muchas plantas, por más ritmo acelerado de repoteo que tengamos, siempre las plantas nos van a ganar la partida. Entonces el repoteo se puede poner complicado porque incluye el tema de la búsqueda del sustrato, de la preparación del sustrato, de la picada del sustrato, de los potes, los ganchos. Oh Dios. Entonces es un tema que muchos rehuimos, y es un tema en el que sin quererlo gran parte de la gente pierde o suele perder a sus orquídeas, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué vamos a repotear? Obviando el tema de que una planta se enferme, que no lo vamos a tocar en esta charla. Cuando una planta se enferma, necesariamente debemos repotearla cuando hay un ataque fungoso, sobre todo a las raíces y al rizoma. Tenemos que repotear la planta porque ese sustrato va a estar infectado y deteriorado seguramente. Entonces, cuando una planta está sana, está hermosa y está bella, ¿por qué la debemos repotear? Simplemente por dos cosas. La planta crece y el sustrato se deteriora. Y el sustrato se deteriora, ya vamos a ver por qué. Eso que tenemos allí es un silogine. Él estaba originalmente, cuando se sembró, tenía el bulbito marrón. ¿Ustedes ven mi puntero? Sí. Ok. El bulbito marrón que está acá, que ya feneció, ya se murió, tenía este bulbo y tenía este otro bulbo, que son los tres más amarillos. Allí se sembró la planta y ella empezó a crecer 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y fíjense que la planta todavía está feliz. ¿Y cómo sabemos que la planta está feliz? Simplemente porque el bulbo nuevo es prácticamente del doble del tamaño del bulbo viejo. Eso es un indicativo claro de que la planta está happy, está feliz y está en condiciones ideales. Y eso es un tema interesante, porque cuando una catleya empieza a reducir el tamaño de los bulbos,
significa que algo no le gusta donde está sembrada. Siempre los bulbos de una catleya tienen que ser del mismo tamaño o más grandes que los bulbos anteriores. Y yo les digo bulbos cuando debería decirles pseudobulbos, pero es una mala maña que tengo, ¿no? Ok, entonces fíjense una cosa, esa planta está feliz, el bulbo nuevo es más grande, está túrgido, está verde, un verde pálido, hermoso, maravilloso y todo. Pero lo que la gran mayoría de nosotros no se da cuenta es que la planta, al igual que crece hacia arriba, su parte aérea, ella crece hacia abajo. ¿Y qué crecen hacia abajo? Las raíces. Y entonces, ese sustrato que originalmente nosotros colocamos, que era un sustrato ideal, maravilloso, abierto, permeable, que dejaba pasar el aire y que era excelente, ahora resulta que es un amasijo de raíces que termina volviéndose tóxico para la planta. Cuando el sustrato es orgánico, como el pino pátula o la raíz de lecho o el sphagnum o cualquier cosa, ese amasijo de raíces causa y origina el deterioro acelerado del sustrato. Y cuando el sustrato es inorgánico, como la piedra picada, simplemente las raíces ocupan todos los espacios que anteriormente eran aire y pasan a ser simplemente piedra y raíces, y esas raíces se van a ahogar porque no van a tener dónde respirar y van a tener demasiada humedad permanentemente. Entonces, por eso simplemente es que tenemos que repotear. Y tenemos que hacerlo con frecuencia. Hay géneros de orquídeas que agradecen y necesitan el repoteo anual o a más tardar bianual, por ejemplo, un catasetum o la mayoría de las miniaturas agradecen repoteos constantes. Las catleyas aguantan un poquito más, pero el repoteo se hace indispensable. Adicionalmente a eso, la catleya tiende a salirse de la maceta y termina teniendo las raíces en el aire, lo cual no es malo porque la catleya está en condiciones muy similares a las de su medio ambiente y esa catleya va a estar feliz porque sus raíces están en el aire siempre y cuando la humedad sea suficiente. Y entonces ahí en ese caso no nos vamos a preocupar tanto porque la catleya va a estar sana, va a estar tranquila. El problema es que se ve fea. Una catleya salida del pote con las raíces en el aire, pues termina siendo estéticamente incorrecta, ¿verdad? Y a nosotros nos gustan las plantas bonitas, bien acomodaditas, bien modositas, ¿verdad? Que las podamos lucir y las podamos ver con los amigos y tal, ¿no? Entonces se ve feo, pero básicamente por eso es que tenemos que repotear. Entonces, por favor, cuando sembramos en maceta, que el repoteo no pase de 4 años. 4 años ya es malo. Lo ideal son 3 años. Y se lo digo yo que tengo infinidad de catleyas que están pidiendo repoteo de hace 6, 7, 8, 9 y 10 años. Yo soy muy sinvergüenza en ese aspecto, principalmente porque no tengo espacio. Y cuando se repotea una catleya que está enmacollada, que tiene muchos bulbos y nosotros la dividimos, pasamos de tener una planta a tener 6, a tener 8, a tener 10 y simplemente no tenemos espacio donde cultivarlas. Entonces esas plantas están con esos bulbos y esas raíces al aire durante mucho tiempo, pero están felices porque están fuera del pote. Si estuvieran dentro de un pote estarían muertas desde hace tiempo. Y allí es donde sobre todo en Venezuela, personas que cultivan en cestas grandes de alambre, las catleyas, esa catleya va a estar feliz creciendo durante muchos años hasta que el sustrato se deteriore. Y entonces la persona llega y me dice, Gerardo, mi catleya que yo tengo en mi cesta el año pasado me dio 80 orquídeas y este año apenas tiene 7.
¿Qué estará pasando? Claro, la pobre planta ya está llena de raíces, el sustrato está completamente dañado, completamente podrido y esa planta simplemente se está muriendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, para el repoteo, ¿se debería hacer en alguna fase de la luna específica? No, ya vamos a ver cuándo podemos repotear. Las orquídeas, ninguna se rige por las fases lunares. No le hagan caso a la luna. Las orquídeas deben ser repoteadas y en especial las catleyas, solo cuando la planta esté produciendo nuevas raíces. Cuando los bulbos nuevos estén haciendo nuevas raíces, en ese momento que nosotros la podemos repotear. Cuando la planta esté descansando, no la toquen, a no ser que la planta esté enferma, por supuesto. Pero en condiciones normales, solo cuando la plantica esté haciendo raíces. De hecho, cuando la planta está haciendo nuevas raíces, nosotros podemos agarrar el rizoma y lo podemos peluquear completamente, le podemos quitar todas las raíces viejas y esa planta se va a nutrir simplemente de las raíces nuevas que va a producir. Entonces no tengan miedo de quitarle las raíces viejas a la planta, simplemente las raíces nuevas las van a alimentar. Y además ellas van a vivir un tiempo de la reserva que tienen en los rizomas. ¿Sí? Hay catleyas que emiten raíces en los bulbos nuevos antes de florecer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de catleyas las vamos a repotear antes de que florezcan, justo cuando la planta está produciendo raíces nuevas. Ese es el caso, por ejemplo, de Cattleya labiata, de Cattleya mossia, ¿cuál más se me ocurre? Cattleya trianae, ¿verdad? Y hay otro grupo de catleyas que emiten las raíces en el bulbo después de florecer. Entonces esas plantas las podemos repotear inmediatamente después de la floración. Por ejemplo, Cattleya ludemaniana, Cattleya barcevitzi, Cattleya, hablando de algunas bifolias, Cattleya tigrina, Cattleya lodigesi o harrisoniana, ahora no me acuerdo cuál de las dos, pero bueno. Entonces esas plantas que emiten raíces en el bulbo nuevo después de florecer, las repoteamos después de florecer porque es cuando ellas van a producir raíces nuevas. Y lo ideal es estar chequeando la planta para cuando vemos que el rizoma se comienza a abultar, en ese momento es el punto ideal para repotear las catleyas porque las raicitas que vienen creciendo no se van a dañar con el repoteo y la planta va a estar feliz de conseguirse con un sustrato nuevo en el cual arrojar sus raíces. ¿Alguna pregunta? Hay un comentario. Tengo una Cattleya violacea hace 2 años, pero no me ha dado ninguna flor, solo brotes nuevos y que da la impresión que va a florear, pero no sale flor. ¿Qué puede pasar? Ok, Cattleya violacea florece de bulbo inmaduro. Perdón, eso significa que cuando el bulbo apenas está terminando de formarse, apenas están, digamos, abriendo las 2 hojitas, ya vienen los botones dentro de la espata. Cattleya violacea para florecer necesita altos niveles de humedad y es una de las especies que agradecen la fertilización constante. Pero básicamente necesita mucha humedad y buena intensidad lumínica. Esa persona que pregunta en qué condiciones tiene sus catleyas, dónde vive, vive en tierra caliente, más o menos para tener una idea. Sí, no sé quién es. Sí, creo que Bravo, un señor o señora Bravo. Ajá. Ajá. Bueno, básicamente es eso. Cattleya violacea es una especie de zonas calientes, de zonas cálidas. Ella crece de los 150, 200 metros hasta los
500, 600, pero básicamente es una planta de zona muy caliente y de una muy alta humedad ambiental, por lo general cercana al 90-95%. Entonces ella agradece esas condiciones de humedad y sobre todo de luz, bastante luz, para poder florecer. Hay una pregunta Sí, todavía. correcto, don Gerardo. Ajá. Ok. No, era para lo que decía don Gerardo, Ajá. de las violáceas. Igual yo sí, en mi caso las tengo muy alta humedad, muy alta temperatura y todas montadas en tronco, se dan muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, cuando hay alta humedad, cualquier catleya se puede sembrar en tronco porque ella se va a nutrir y va a echar manos del agua que esté pululando en el aire realmente, ¿no? Hay una pregunta sobre la imagen anterior que pregunta ¿en qué momento se debería cortar la hoja del bulbo? No, las hojas de los bulbos viejos tienden a caer espontáneamente. ¿Okay? ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor época para repotear la valqueriana? La valqueriana, a ver si me acuerdo, Cattleya valqueriana florece de un caule que no emite raíces. Entonces, Cattleya valqueriana produce una hoja, esa hoja, ese bulbo hace raíces y luego la floración comienza a partir de un falso pseudobulbo que nosotros llamamos caule. Entonces, lo ideal es repotear valqueriana cuando las hojitas nuevas, que son hojas reales, no caules de floración, están emitiendo raíces. ¿Ok? He tenido catleyas que están por florecer y a la vez le empiezan a crecer nuevos pseudobulbos. ¿Eso es algún desorden o está recibiendo algún estímulo? No, eso es simplemente síntomas de felicidad. Cuando una planta está suficientemente fuerte, ella puede eventualmente estar produciendo flores y haciendo retoños al mismo tiempo. Eso va bien. Oye, ojalá que todas fueran así porque florecerían más veces al año. Eso sucede con mucha mayor frecuencia en los híbridos que en las especies. Las especies son más fijas en su forma de crecer que los híbridos. Los híbridos, como tienen un revoltillo de genes detrás de ellos y están hechos con especies que florecen en enero y otras que florecen en octubre y tal y qué sé yo, pues los pobres tratan de imitar a sus padres y a sus ancestros y tienden a florecer emitiendo retoños, pero las especies prácticamente no lo hacen o lo hacen muy rara vez. En los guariantes se da mucho también. Sí. Guariante sí, guariante está floreciendo y de una vez vienen los retoños. Eso es muy común. Eso es muy común. Ok. Bien. Ok. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos sembrar nuestras catleyas? Las vamos a sembrar como se ve allí en esas fotos. El rizoma, ¿sí? ¿Saben qué es el rizoma? No creo que haya problema. El rizoma es la parte horizontal de la planta, es la parte es como el tallo, es el que está pegado al sustrato, ¿sí? El rizoma siempre debe estar sobre el sustrato, nunca metido dentro del sustrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un rizoma escondido en un sustrato húmedo es la receta perfecta para comenzar la pudrición de las yemas de crecimiento. El sustrato debe estar al aire, debe estar aireado. Eso se le puede dificultar a mucha gente por el tema de que se complica la sujeción de la planta. Entonces la gente, para lograr que la planta se quede quieta, pues lo que hace es enterrarla. Y esto no funciona. Entonces, yo fabrico unos ganchos
con alambre galvanizado, de una manera en que el gancho se fija al pote, luego pisa la planta y el mismo gancho me sirve para colgar el pote, para colgar la maceta. Entonces fíjense, como ustedes las ven allí, esas dos catleyas están recién sembradas y el rizoma está completamente sobre el sustrato. Las nuevas raíces están naciendo, ustedes las pueden ver allí. Ellas terminan metiéndose en el sustrato, pero el rizoma siempre está aéreo. Y esa es la condición natural. La condición natural es que el rizoma vaya caminando por encima de las ramas de los árboles o por encima de las piedras, nunca enterrado. ¿Ok? Aquí pueden ver el gancho que yo uso. ¿Sí? Es un gancho con alambre galvanizado número 10. Es un alambre grueso que de verdad hay que tener fuerza en las manos para poder hacerlo bien, pero simplemente se fija el pote, pisa la planta y fíjense como yo estoy sosteniendo el pote ahí en la foto y esa planta no se va a mover, va a quedar perfectamente sujeta al sustrato y el ganchito de arriba me sirve para colgar la planta. Alternativas al gancho hay muchas, se le pueden abrir huequitos al pote y se atraviesa un alambre del mismo grueso de este que estoy diciendo acá y ese alambre va a pisar el rizoma y va a mantener la planta sujeta. Pero lo importante, como ustedes ya saben, es que la planta quede bien sujeta, que no se vaya a mover, porque la planta que se mueve, cuando las raíces llegan y tocan el sustrato y ese sustrato se está moviendo, la planta se está moviendo respecto al sustrato, esas raíces van a dejar de crecer. Alguien preguntó hace rato que por qué las raíces dejaban de crecer, se necrosaba la punta y dejaban de crecer. Eso tiene varias explicaciones. La primera, se las comen las cucarachas, las puntas de las raíces, o los caracoles o las babosas. La segunda, el sustrato está dañado y cuando la punta de la raíz toca ese sustrato deteriorado, igualmente se necrosa. Y la tercera, cuando la planta está floja en el sustrato, también esa raíz toca el sustrato y al moverse la puntica se le necrosa. Esas son las tres causas principales o las cuatro causas principales por las cuales las raíces de las plantas dejan de crecer. Don Gerardo. Ajá. Yo lo que hago es que hago una especie de grapas. ¿Por qué? Porque ese alambrito que usted hace, puede ser que en el momento que usted levante el pote, si está húmedo, se pueda caer. Entonces vuelve a aflojar la planta. Entonces yo lo que hago es con el mismo alambre galvanizado, hago especie de grapitas donde tenga el grueso del rizoma de la planta y lo incrusto dentro del sustrato tocando el fondo del pote. Sí, funciona. El tema es que el sustrato tenga el suficiente agarre como para sostener a las grapas y que la planta no se mueva. El gancho funciona muy bien, pero tiene que estar bien hecho. Si el gancho está bien hecho, no lo mueve ni Mandrake el mago, se lo puedo asegurar. Yo tengo plantas en pote tamaño 24, tamaño 26, que si yo la pongo en la balanza, el pote y la planta puede pesar 4, 5, 6 kilos. Y ese pote está en el aire sostenido por ese ganchito. Entonces, es bueno. Pero bueno, hablando de alternativas, nosotros podemos buscar un pedazo de raíz de lecho, por ejemplo, de unos 10 centímetros por 10 centímetros, un pedacito de plancha, ¿verdad? Ahí colocamos nuestro rizoma, le colocamos las grapitas que nos dijo ahorita nuestro amigo, y luego ese pedacito de raíz de lecho lo colocamos en el pote y rodeamos el resto del pote con el sustrato. Vale, perfecto, ¿sí? Y hay muchas alternativas. Hay personas que antes de colocar el sustrato agarran un alambrito y lo pasan por los huecos inferiores del pote, luego colocan la planta y cuando la planta está colocada en el sustrato simplemente levantan el pote y aprietan el alambre. Alternativas hay muchas, pero lo importante es que la planta quede bien sujeta y con el rizoma aéreo. Siempre el rizoma aéreo, nunca escondido.
¿Ok? Súper importante. ¿Alguna otra pregunta? Si tienes el gancho solo para mostrarlo. No. Pero fíjense, en esta foto se puede ver muy fácilmente. El gancho en la parte derecha, aquí, tiene una derivación en 45 grados, que es la que se va a anclar al pote. Luego sube acá y abraza el borde del pote. Y luego se le hace una muesquita con la cual él va a pisar el rizoma. Esta parte horizontal puede ser más o menos larga dependiendo del tamaño de la planta que querramos fijar. Y luego viene la parte vertical, que nos sirve, además de tener este ganchito arriba para colgar, nos sirve para fijar los bulbos al alambre con alambrito fino, y eso nos ayuda a que nos quede un poquito más estable la planta, ¿no? En caso de que la planta sea muy grande o de que un solo gancho veamos que no nos sirva, pues podemos usar dos. Simplemente el segundo gancho lo podemos hacer sin la parte vertical, sino simplemente hasta aquí. Y ese gancho va a pisar el rizoma y igual va a funcionar perfectamente. ¿Okay? Hay otra preguntita. Cuando las hojas están amarillas, ¿se pueden cortar del bulbo? No. Vamos. Las hojas amarillas tienen varias causas posibles. Aquí me estoy metiendo en la parte de enfermedades, pero bueno, vale. Una hoja amarilla sin explicación puede significar que ese bulbo se está pudriendo. Fíjense en esta planta. Esta planta yo le he retirado las brácteas secas que la planta por lo general tiene. Fíjense que los bulbos están completamente desnudos. Esas brácteas secas yo las retiro básicamente porque cuando el agua se deposita dentro de la bráctea, entre el bulbo y la bráctea, se crea el caldo de cultivo para que empiecen los hongos a atacar. O también debajo de las brácteas se suelen alojar las cochinillas y muchas veces no nos damos cuenta del ataque de la cochinilla o del ataque de un hongo perjudicial como el Pythium o la Phytophthora, sino hasta que es demasiado tarde. Nosotros vemos que la hoja se está poniendo amarilla y no sabemos por qué, y cuando retiramos la bráctea vemos que el bulbo ya está negro. Entonces, una hoja no tiene por qué ponerse amarilla. Una planta, cuando está recibiendo demasiado sol, la planta se pone amarilla pero pareja. Los bulbos, las hojas y toda la planta se van tornando amarillentos, sin llegar a ponerse amarillo pollito, amarillo pálido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando una hoja se pone amarilla es porque algún problema hay en el bulbo o en el bulbo, en el rizoma o en las raíces. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. ¿Otra pregunta? ¿Podemos cortar los bulbos ya floreados para tratar de buscar reproducir la Cattleya? No. Cuando nosotros repoteamos, fíjense en esta foto que tenemos aquí, ese corte, esa división, tiene cuatro bulbos. Aquí vemos uno, el trasero. Luego vemos este que está aquí, vemos este que está aquí, y aquí hay otro, no se ve, pero que está aquí, que fue el último, el que floreció, no se alcanza a ver, pero son 4 bulbos. Las divisiones en Cattleyas se deben hacer de mínimo 3 bulbos, ideal 4 o 5. Nunca debemos cortar un bulbo solo. Si tiene yemas vivas, que son las yemitas estas que están aquí, que son la vida de la planta, debemos fijarnos que al hacer un corte, ese corte en su totalidad tenga por lo menos una yema viva. Lo lógico y lo normal es que siempre el bulbo nuevo tiene sus 4 yemas activas, las 2 principales y las 2 secundarias.
Pero un bulbo solo, si nosotros lo cortamos y lo sembramos aparte, si ese bulbo tiene fuerza, eventualmente puede retoñar. Y eventualmente, dentro de 2 o 3 años, puede ser que nos dé un bulbito suficientemente decente como para volver a florecer, pero no debemos hacerlo. Los cortes siempre de mínimo 3 hojas y ideal 4 o 5. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, ya nada más. ¿Estamos bien? ¿Ya? Ok. Bueno, vamos entonces. Después de toda esta perorata de cosas que les he dado, pues a mí me han funcionado muy bien durante 30 años. Allí en esta foto pueden ver parte del corredor donde yo coloco mis plantas cuando están en flor. Y ahí pueden ver algunas de las plantitas, algunas fotos de las flores que han ido saliendo. Cuando yo tengo las plantas en flor, las catleyas, no estoy hablando de ningún otro tipo de planta, las coloco en ese corredor, es un corredor techado, y esas plantas no reciben una gota de agua en prácticamente un mes. ¿Sí? Y eso redunda en que las flores permanecen hermosas, sin manchas, sin botritis y sin problemas durante la mayor cantidad de tiempo posible. Por ejemplo, una Cattleya ludemaniana, si ustedes la dejan en el invernadero, en el orquidiario, llevando agua, les puede durar una semana. En estas condiciones puede durar 3 semanas en perfectas condiciones. Una Cattleya mosia puede durar 1 mes y medio en condiciones de sequía y no le va a pasar absolutamente nada. Los bulbos se adelgazan un poquito, pero hasta ahí llegan, no hay ningún tipo de problema. Entonces yo, por ejemplo, ni una sola gota de agua cuando las plantas están en flor. Tengo la humedad cercana al 60%, tengo la temperatura no muy calurosa, máximo 28 grados. Entonces las plantas no van a sufrir tanto el castigo. Si usted vive en una zona donde la temperatura es de 40 grados, pues oye, no deje su planta sin echarle alguito de agua de vez en cuando porque la va a deshidratar. Pero en mis condiciones, secas completamente. ¿Ok? Y bueno, aquí están mis datos. Está mi cuenta de Instagram, Gerardo Piso Castiglione, mi cuenta de Facebook, Gerardo Castiglione Gómez, y mi número celular, donde con mucho gusto y sin ningún problema pueden acudir a mí para aclarar cualquier duda, cualquier cosa que piensen que se haya quedado por fuera en esta pequeña charla o cualquier otra cosa que se les ocurra. Yo con mucho gusto los ayudo y les colaboro en lo que pueda. Don Gerardo, ¿sí? Veo que usted favorece mucho el uso de potes de barro. Sí, porque tengo buena humedad y en realidad el tema es que hace como 10 años las personas de mi sociedad estaban con el tema de que yo, que tenía más contacto con la gente en Caracas, que comprara potes, que ellos me compraban, que trajera potes, que tal. Entonces, bueno, yo saqué las cuentas y me fui a Caracas a la alfarería y me dijeron que la única cantidad de potes que me podían vender para que se justificara el transporte a mi sociedad era comprar un camión de potes, total que compré 5,000 potes. Y resulta que cuando llegaron los potes y empecé a ofrecerlos a la gente de la sociedad, la gente me dijo, ay, sí, yo quiero 2, yo quiero 3, yo quiero 1 y yo quiero 5. Total que yo creo que no llegué a vender 100 potes entre todos los miembros de la sociedad. Entonces me quedaron 4,900 potes, que son los que he usado de 10 años para acá, y entonces tengo que darle salidas porque no me queda otra. Pero en realidad
Uso potes de plástico, uso potes de arcilla, tengo plantas en cestas de madera, tengo plantas en palo, tengo plantas en plancha. Ahí voy probando y ahí voy viendo cuál es el que mejor me va con las diferentes especies, ¿no? Yo creo que de eso se trata mucho el tema del cultivo de orquídeas. Cada quien tiene que lograr la calidad en su cultivo y la mejor forma de cultivar sus plantas. Y la verdad es que hay mil maneras de hacerlo, y lo que hay es que conseguir la que a uno le dé mejor y se le ajuste, pues, básicamente. Sí, yo uso mucho pote plástico, pero transparente. Excelente, excelente, porque las raíces reciben luz. Sí, correcto, sí, bien. eso le voy a decir, para la luz de las raíces. Excelente, claro, perfecto. Muy bien, aquí en Venezuela no los usamos porque no tenemos dónde conseguirlos, no existen en el mercado. Sí, aquí se traen de Alemania, se están trayendo mucho de Alemania. Ajá, ok. Este tipo de potes plásticos muy buenos. Ajá. ¿Qué durabilidad tiene un pote de esos transparentes? ¿Sí es durable? Bastante. Ya yo, bueno, los he reusado varias veces y hay potes que tengo 4, 5 años, 6 años de estarlo usando. Ese pote que le digo alemán porque no se tuesta, es un material un poco más suave, él es flexible. Sí. Entonces no se tuesta. Hay otros que he usado nacionales y con los 2 años está ya tostado y se quiebra. Excelente, sí, eso es verdad. Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta, ¿los potes de barro les haces más orificios de los que ya traen? Acá en Venezuela se consiguen unos potes de barro que tienen 3 huecos laterales y un hueco en el fondo. Y realmente nunca les he hecho más huecos. Eso es lo que se consigue. Felicitaciones, muchas gracias. Todo el mundo está muy contento. Y se quedó en el tintero una pregunta. Al cambiar de maceta, las raíces dejaron de crecer. ¿Puedo usar algún enraizante? ¿Cuál sería recomendable? No, realmente, si las raíces que se mantienen o que dejan en la planta son raíces blancas, todavía túrgidas, duras, que siguen cumpliendo la función de absorción de nutrientes, y esas raíces están sanas, esas raíces, al sentirse en sustrato nuevo, van necesariamente a emitir raíces secundarias y van a seguir creciendo, no por su tip, por su punta, sino por raíces secundarias. Eso es muy común en las orquídeas. ¿Okay? ¿Qué opina del uso de la tiamina? La tiamina se usa en el caso de siembra in vitro, cuando están tanto para colocarle al medio de cultivo de siembra in vitro, como para colocarle a los pequeños plantines que salen a pote comunitario, al vivero, pues. Pero luego no, yo no les pongo más tiamina a las plantas. Creo haber leído en un artículo hace poco donde decían que ya la tiamina en plantas adultas no servía para nada, pero no me lo crean porque tengo la duda. Pero yo lo uso en plantines chiquititos, no en plantas adultas ni en plantas creciendo, pues. Sí. Tengo unas máximas que me gustaría dividir. Están produciendo brotes nuevos. Todavía no ha comenzado a producir raíces. Ajá. Si puede esperar a ver alguna raíz nueva, sería ideal. Pero cuando ya hay producción de retoños, cuando ya hay crecimiento vegetativo, significa que la planta está en su etapa, en su buena etapa, digámoslo así, en su etapa ideal para ser manipulada, ¿no? Pero yo preferiría esperar la producción de raíces, siempre es lo ideal. ¿Sí? Sobre todo en aquellas especies que hacen las raíces luego de florecer. No recuerdo si Máxima ahorita en este momento lo hace antes o después. Ya va, denme un segundo. Aquí tengo una Máxima en flor. Sí, no, la máxima florece de bulbo ya enraizado. Entonces,
es preferible que esperen la producción, esperen que los retoños estén bastante grandecitos y que se vea alguna punta de raíz nueva por ahí para repotear. Es lo mejor. Don Gerardo, Ajá. usted ahora cuando nos hablaba de los sustratos, por ejemplo, a mí me conviene mucho utilizar este sustrato de piedra que es muy, se seca rápidamente por el lugar donde yo vivo. Ajá. Yo vivo en un lugar muy frío y muy húmedo. Ahora, ¿qué porcentajes me recomienda usted para yo poder hacer la mezcla de mi sustrato? Porque también le entendí que usted hace su sustrato. Sí, yo personalmente uso un sustrato que es 50% carbón y 50% raíz de lecho arborescente. Creo que los americanos le dicen tree fern. ¿Sí? Ese es el sustrato que yo uso. Actualmente estoy tratando de disminuir la cantidad de raíz de lecho por el tema de que es una especie protegida y todo esto, ¿no? Pero como no tenemos alternativa, pues yo lamentablemente lo sigo usando, aunque estoy tratando de disminuir la cantidad. Algunos dendrobium los tengo en piedra, solo en piedra, y ahora estoy colocando más o menos un 20 a 25% de piedra picada en el sustrato, ¿no? Ok, disminuye la cantidad de raíz de lecho y le está incorporando sí. la piedra picada. Sí, yo creo que en Costa Rica, usted es costarricense, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Pura vida. Okay. Yo creo que en Costa Rica les debe ir muy bien el cultivo en piedra porque tengo entendido que en Costa Rica solo llueve 2 veces a la semana. La primera vez de lunes a miércoles y la segunda vez de jueves a domingo, ¿no? Hay zonas que sí. Yo vivo en una zona así como usted la está describiendo. Don Kit también vive en un lugar que es bastante húmedo. Yo por recomendación de Don Kid había estado utilizando mucho el carbón, me ha funcionado muy bien. Estuve quitando lo que es la piedra pómez que la estaba usando, pero no sé, como que no me estaba funcionando exactamente. Sí. El carbón es muy bueno porque drena muy rápido, es un sustrato muy durable y pues nada, en sitios donde hay humedad alta es ideal. Lo único que necesariamente tiene que fertilizar, tiene que ser muy serio fertilizando para que las plantas estén bien nutridas, ¿no? Así es, sí. Sí, correcto. En mi clima, como dice don Guillermo, yo estoy con una humedad relativa del 90-95%. Temperaturas promedios de 33 grados. Entonces es muy húmedo, muy caliente. Uso el carbón grande, pedazos grandes de carbón, no muy fino. Y lo que estoy probando ahora es con un peat moss que están trayendo de Latvia, que es un peat moss brocho. Entonces le estoy agregando un 5x1, 5 carbón, 1 de peat moss, y me está funcionando muy bien para retener un poco de humedad y retener el fertilizante. Excelente. Bueno, eso es prueba y error. Hay que seguir probando hasta lograr la condición ideal que nos funcione. ¿Sí? Ok. ¿Tengo mucho viento y suelo de cemento? ¿Perdón? Tengo mucho viento y suelo de cemento. Coloque plantas que gusten de la humedad debajo de las orquídeas. Haga un microclima donde usted va a colocar bromelias, malangas y trabaje con plantas muy pegaditas debajo del orquidiario, que le garanticen un nicho de humedad que las orquídeas lo van a aprovechar. El piso de cemento con alta ventilación es criminal para las orquídeas. Eso no retiene nada de humedad.
Para completar la idea, buenas noches. Sí, lo que yo le decía que pienso utilizar una mezcla de carbón con corteza de pino y jícara de coco. Quería utilizar musgo, pero entonces yo soy de la República Dominicana y llueve esporádicamente. A veces dura 2 semanas sin llover, a veces dura 2 semanas jarineando. Entonces se mantiene muy húmedo el musgo y no me confío. Entonces, no funciona. Creo que el mí coco de sí me verdad, da la humedad. a mí de verdad el Sphagnum no me gusta porque en condiciones de alta humedad dura muy poco, se deteriora muy rápido. Hay que repotear las plantas prácticamente todos los años. Entonces a mí no me gusta. Yo solamente trabajo el Sphagnum para los potes comunitarios. Claro. Más nada, no lo vuelvo a usar más para ningún tipo de planta. Sí, yo sí el Sphagnum, don Gerardo, lo utilizo solo o para plantas de bandeja, sacando in vitro, o para lo que son Phalaenopsis o Catasetinae, claro. Sí lo trabajo en solo musgo. Sí, y el Catasetum porque agradece que lo repoten todos los años, ¿no? Entonces va bien en el Sphagnum, controlando la humedad. El resto es todo en puro carbón. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, yo creo que ya estamos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Honor tenerte acá con nosotros, con la Sociedad Peruana de Orquídeas. Te agradezco mucho. Realmente eres un gran maestro de las cattleyas y de las orquídeas en general. Muchísimas gracias por tu excelente charla. Fue realmente espectacular. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes esta noche. Feliz noche para todos.